Estamos gozosos de poder compartir con ustedes este domingo 30 de mayo de 2021 a través de estas redes sociales. Gracias a Dios por ello. Y estamos aquí aprovechando el tiempo y trayendo para ustedes esta salutación que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El tema que hoy tengo para ustedes tiene por título Verdaderos discípulos de Jesús. Vamos pues a buscar en Mateo capítulo 10, de donde hay claramente expresado esto, versículo 24, y dice la escritura de esta manera: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. La palabra discípulo, matetes, significa aprendiz, alumno. Y la palabra siervo que se cita aquí viene de doulos, significa esclavo, calificado de sujeción o subordinación. Esto ya estuvimos viendo el gran ejemplo del centurión, el cual estaba totalmente en sujeción y también tenía bajo subordinación a otros, y esto lo llevó a tener una abundante fe. Bien. Este término discípulo es usado por el Espíritu Santo inspirando a los escritores de los 4 evangelios y del libro de Hechos de los Apóstoles. Es también usado por el Señor Jesucristo en muchas de sus enseñanzas. En el Evangelio, según San Mateo, el Espíritu Santo identifica como discípulos a los que vinieron buscando a Jesús para escuchar y recibir sus enseñanzas, tal como lo señala. Leamos Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús lo usó constantemente en su ministerio para identificar a sus seguidores en todos los evangelios. Así se nos narra en estos evangelios. El término se usó en el libro de Hechos de los Apóstoles, teniendo un cambio que identificó a los seguidores de Jesús como los del camino. Vamos a probar esto porque siempre nos gusta tomar la escritura y probarla. Hechos capítulo 9, versículo 2. Vamos hasta ahí y leemos de la siguiente manera. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos de los hombres o mujeres de este camino, y está escrito con mayúscula, es decir, era un sustantivo, un nombre, los trajese presos a Jerusalén. Vamos ahora a Hechos 22:4 para estar probando todo esto que hablamos de que a los discípulos se les llamó un tiempo los del camino. Hechos 22:4, y dice la escritura de la siguiente manera: perseguía yo este camino, está también con mayúscula, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Esta era la labor, el tiempo de Saulo antes de su conversión. Ahora vamos a Hechos 24:14, y dice la escritura, ¿sí? De la siguiente manera: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, ¿sí? Entonces esta es una de las enseñanzas del cambio que tuvo Saulo para venir a ser llamado Pablo, y que estaba ante Félix, y que le oyó, este gobernador le oyó. Vamos ahora al versículo 22 de este mismo capítulo 24, y dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, sí, Félix conocía de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Sí, parece que Félix tenía conocimiento de esto, y a través de alguna persona que le había informado de estos que se les consideraba los del camino. Bien, la primera vez que a los discípulos se les llamó cristianos fue en la iglesia local de Antioquía, donde ministraban y enseñaban Bernabé y Saulo. Saulo es Pablo, y no había recibido todavía en las escrituras el cambio del nombre que el Señor
había dispuesto. Vamos hasta allá a Hechos, al capítulo 11, versículos 24 al 26, y dice: porque era varón bueno, se está refiriendo a Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Él fue a predicar ahí a Antioquía y Dios lo usó. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así es que Jesucristo les llamó discípulos. En esta parte hablamos de que por primera vez en Antioquía, y después esto ya se corrió, fueron llamados cristianos por primera vez, pero vemos que antes en Hechos 9:2 se les llamaba los del camino, y que esto fue comprobado en Hechos 22:4 y Hechos 24:14 y 22 en los testimonios que estaba dando Pablo, el que era antes llamado Saulo de Tarso, ¿sí? Quede bien claro. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo, seguidor del ungido, seguidor del Mesías. Por lo tanto, un cristiano es un discípulo de Jesús, es un discípulo del Cristo, es un discípulo del Mesías, es un discípulo del ungido. Bien, quede bien claro todo esto, porque vamos a hablar de los verdaderos discípulos de Jesús. Ahora vamos a dar un concepto de discípulo después de estudiar varias palabras y de completarlas con otros versículos más. Discípulo es un aprendiz, un alumno, alguien que en su mente y corazón busca a un maestro que le transmitirá toda su sabiduría y sus conocimientos. Se esfuerza por oírlos y entenderlos, recibirlos y así seguir la enseñanza recibida para identificarse plenamente con su Maestro y Señor, permaneciendo en su palabra, haciéndose partícipe de su doctrina, llegando a ser un imitador y un pámpano que lleve mucho fruto. Este es el verdadero discípulo de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Señor, Dios, ¿sí? Vamos pues a Juan capítulo 8 versículo 31 para comprobar, aunque ya hemos leído otros versículos que nos sirven para este concepto, y el concepto del significado del término sacado de la concordancia bíblica exhaustiva de James L. Strong. Bendito sea el nombre de Dios por este hombre. Juan 8:31 decíamos: y dijo entonces Jesús, palabras de Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Palabra quemante, radical, tremenda de parte del Señor Jesucristo, la voz del Señor Jesucristo para ti. Eres verdaderamente discípulo del Señor. Entonces, ¿por qué no permaneces en su palabra? Si dices esto, pero si permaneces en su palabra, entonces serás verdaderamente discípulo del Señor. Ya deja de engañarte, porque hoy la iglesia de Jesucristo, siervos y santos, se están haciendo a un lado y no son verdaderos discípulos de Jesús porque no permanecen en su palabra. Estudian la palabra, la desvirtúan, no se quedan en el texto literal y no la practican como si fuera palabra de verdad y sana doctrina. Ponen sus opiniones, sus interpretaciones privadas y personales, dan sus pareceres y andan bajo los pensamientos de los hombres, bajo doctrinas y teologías. Sacan de contexto la escritura y sacan de contexto lo histórico, cuando el Señor nos ha dejado bien claro: hoy, si quieres declararte verdadero discípulo de Jesús, tú tienes que estar permaneciendo en la palabra de Dios, en la palabra de verdad, en la sana doctrina, en el evangelio del reino, no en tu evangelio, no
en lo que diga tu líder, que están hablando tantas cosas mentirosas y están hablando tantas cosas que te desvirtúan. Por tu flojera no permaneces en la palabra. Es tiempo de que busques la palabra del Señor. Es tiempo de que busques la palabra de verdad. Es tiempo de que permanezcas en el evangelio del reino. Es tiempo de que estés parado en la sana doctrina dada por el Señor Jesucristo y plasmada mayormente después en las cartas en donde el Señor por su Espíritu inspiró a grandes predicadores y maestros como lo fueron Pablo, como lo fue Pedro, como lo fue Juan, como lo fue Judas, como lo fue Santiago, como lo fueron otros los escritores de Hebreos, y de esta manera, bendito sea el nombre de Dios. Leamos ahora Juan 15 del 1 al 4 y vamos a leer lo que dice la Escritura, porque estamos hablando de lo que es el concepto de un discípulo, o lo que agregaríamos, para que usted lo entienda, del verdadero discípulo de Jesús. Juan 15 del 1 al 4 dice: yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí dos cosas muy importantes. La limpieza que trae la palabra. Esto lo voy a volver a usar con otra aplicación y otra perspectiva más adelante, pero por ahora nosotros estamos limpios por la palabra que ha hablado Jesucristo, que nosotros hemos oído, que nosotros hemos recibido, guardado y puesto por obra. Pero ¿estás oyendo la palabra de Cristo? ¿Estás oyendo la palabra verdadera? ¿Estás oyendo las enseñanzas de Cristo? ¿O estás oyendo las enseñanzas de tu líder? ¡Ah, qué mal! Que hoy los que estamos encabezando la iglesia de Jesucristo como maestros y pastores, y aún como evangelistas, apóstoles y profetas, no estemos hablando la palabra de verdad, la palabra de Cristo, el evangelio del reino y la sana doctrina. Tenemos que volver para que si alguno dice estoy oyendo lo que dice mi líder y estoy haciendo caso, sea no nuestra palabra, no sea palabra de hombre, ni filosofía de hombre, ni tradición de hombre, sino sea la palabra del Señor, la palabra verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahí a Juan, capítulo 15, versículos 7 y 8. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces aquí hablamos de dos cosas: la limpieza que produce la palabra y el permanecer en esa relación con el Señor. Y si permanecemos en esa relación, y si las palabras del Señor, si la palabra de verdad permanece en nosotros, entonces se forma, ya lo veremos más adelante, fe, y podemos pedir lo que queremos y nos será hecho. Porque el permanecer en Cristo es el autor y consumador de la fe, nos va a llevar a recibir fe, y la fuente es palabra de fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, según Romanos 10, 17. Así es que estamos en ello. Entonces recuerda, todo cristiano es un discípulo del Señor Jesucristo, porque dijimos que cristiano es el que sigue a Cristo, es el que sigue al ungido, el que sigue al Mesías, ¿sí? Por lo tanto, todo discípulo de Jesús, del ungido, de Cristo, del Señor, entonces es un discípulo. Así es que no estamos fuera, porque alguno diría, estás hablando de los verdaderos discípulos de Jesús, pero yo soy cristiano, yo no soy discípulo. Ya no te puedes hacer un lado. Si te dices del camino, eres discípulo. Y si no te dices del camino, te dices discípulo, eres discípulo. Y si no te dices ni del camino ni discípulo, sino te dices cristiano, eres discípulo, no hay de otra. Y el Señor en el Evangelio no habló nunca de los del camino,
aunque él habló que era el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6, no habló de los del camino, no habló de que seríamos llamados cristianos. Eso fue una obra del Espíritu Santo, como vimos allá en Hechos 11:24 al 26, especialmente el versículo 26, y estamos claramente, recuerda que como cristiano eres discípulo del Señor Jesucristo, del ungido, del Mesías, y eres su seguidor, eres su aprendiz, eres su alumno. Eso eres, porque entonces un alumno asiste para recibir del maestro. ¿Estamos bajo la escuela de Cristo? ¿Estamos bajo la universidad de Cristo? ¿Estamos bajo el colegio de Cristo? ¿O bajo qué estamos en cuanto a la palabra recibida, en cuanto a las materias, en cuanto a los temas, ideas y conceptos? ¿Qué clase de principios y valores tienes tú? Recuerda, todo cristiano es un discípulo del Señor Jesucristo, del Mesías, del ungido, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Bien. Vamos a dejar ahí un lado y vamos a regresar para que nosotros nos gocemos en algunas enseñanzas. Estamos ahorita parados en el Evangelio de Mateo y estamos tratando de estudiar. En este caso seguimos en Mateo 8. ¿Cuánto le hemos sacado de las profundas enseñanzas que tiene nuestro Señor Jesucristo y que es... Que cada uno de nosotros debemos ser alumnos y aprendices para recibir esta palabra de verdad? Vamos pues ahora, vamos a leer Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos, ahí está, le siguieron. Correcto. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Qué cosa tan tremenda. Jesús dormía. Y va a enseñar algo más adelante. Él estaba en plena paz. Él estaba en plena confianza. Él estaba en fe. Vamos a seguir adelante. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a hablar de varias cosas profundas que hay aquí. Y este es el tema, ¿verdad? Y la pregunta para ti, para mí, de parte de Jesucristo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No tener temor o miedo a las circunstancias que se manifiestan en esta tierra, sean materiales, sean naturales o espirituales. El temor da lugar a la duda y achica, acorta nuestra fe, la reduce y la hace escasa, no abundante como la tenía el centurión. Entonces vamos aquí. ¿Qué estamos sufriendo en estos días? ¿Tenemos temor y miedo de todas las situaciones que están manifestándose en esta tierra? ¿Hay cosas materiales que nos están afectando? ¿Hay decisiones sociales y económicas que nos están afectando y que nos meten en temor y miedo? ¿Hay cosas naturales? Hoy aquí estamos viendo una tormenta, pero hoy vemos los huracanes y los ciclones y las tormentas sorpresivas, las típicas y las atípicas, es decir, las que son de temporada y las que no son de temporada, y estamos viendo cosas naturales tremendas, tormentas eléctricas, relámpagos, truenos, estamos viendo terremotos, toda clase de meteoros que están sucediendo en esta tierra, y todo eso te mete temor, te mete miedo, aun que eres discípulo. Y estas cosas hoy deben de ser sobrepasadas. No tener temor o miedo a estas situaciones. Hay también cosas espirituales y morales que están aconteciendo en forma terrible. Toda la violencia que hay,
todos los vicios, todas las perversiones que está viendo en este mundo y en este México, aún cercanas muchas veces a nosotros, toda la incertidumbre, toda esa inseguridad que estamos viviendo, la violencia que estamos viviendo, todo el engaño que estamos viviendo por muchos que dicen ser verdaderos líderes y no lo son. Todo esto que estamos viendo nos está produciendo miedo y temor, y vamos a ver varias cosas aquí más adelante, pero nosotros tenemos que tener claro que el temor, esta clase de temor y miedo, esta clase, ahí viene el griego phobos, da lugar a la duda y da lugar a que mi fe se reduzca y se haga poca. Estos eran los discípulos que seguían más cercano a Jesús. Estos eran los apóstoles que estaban con él y que caminaban con él. ¿Eres tú alguien que camina a diario con el Señor y que lo busca, pero sucede algo en tu escenario, en el ambiente, en tu derredor, algo circunstancial que hace que tu fe se venga a menos? Estamos recibiendo carencia de recursos, estamos recibiendo desprecio por predicar la verdad, estamos recibiendo desaliento, o están tratando de deprimirnos y llevarnos, aunque nos declaren como gente enferma mental y nerviosamente. No debemos entrar en temor, no debemos dar lugar a duda. Ve al Señor Jesucristo en una actitud durmiendo mientras acontecía todas estas circunstancias, porque Él no tenía temor, Él tenía toda la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Él tenía toda la autoridad y el poder, y nosotros somos seguidores de Cristo y Él nos está dejando el ejemplo, Él nos está dejando la enseñanza. Hoy debemos de tener todo ello, y nada de esto nos debe de sacudir, nada de esto nos debe llevar a la duda y nos debe llevar a minimizar nuestra fe, a achicarla, a que teniendo en un momento dado abundante fe, vengamos ahora a tener poca fe, como sucedió en estos discípulos. O no dejemos que entre en nosotros la escasez por lo que nuestros sentidos ven, lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestros sentidos oyen, por lo que nuestros oídos reciben, por lo que aún llegamos por otros sentidos a tocar o a palpar o a gustar o a recibir alguna señal por nuestro olfato. Todo esto nos puede llevar a ser unos discípulos que el Señor Jesucristo tenga que hoy, como lo hizo en ese tiempo en aquella barca, que exhortar. Puede que vengan cosas más graves, puede que haya situaciones, Señor, como dice la Escritura en el Apocalipsis, el bramido del mar, los terremotos que aún muevan a nivel mundial todas las islas y después la desaparezcan. Pero nosotros tenemos que tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, y en nosotros no debe de haber esta clase de temores. Vamos a ver algunas cosas que nos afectan de las circunstancias, pero vamos a ver cuál es el temor que debe permanecer para siempre. Dios tiene control total de la naturaleza. Es tiempo, como verdadero discípulo de Jesús, aumentar y consolidar mi fe en Jesucristo. Él tiene control de la naturaleza. Vamos a ir al Salmo 107, versículos 23 al 31. Y vamos a aprender aquí algunas cosas que la Escritura nos está dejando, y que Jesucristo, siendo la palabra encarnada, también lo estaba
mostrando en ese momento en que él estaba dormido mientras estaba sucediendo este meteoro. Vamos pues al Salmo 107, 23 al 31, y dice: los que descienden al mar en aves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová. ¿Has visto tú las obras de Dios y sus maravillas en las profundidades? Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, como esta tormenta que estaban sufriendo. Suben a los cielos, descienden a los abismos, su alma se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Esto es la duda, este es el miedo, este es el temor, esta es la poca fe. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Por qué no pensar, como hemos estado enseñando? La Escritura nos dice: buscad a Jehová, buscad su poder y su rostro. Acordaos de sus maravillas y de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y si estamos en ellos sabiendo que Dios tiene control de todo, nosotros tenemos que estar en paz. ¿De qué nos sirve conocer todos estos versículos? ¿De qué nos sirve toda esta palabra de verdad si no la creemos? Es tiempo de creer la palabra de verdad y de estar permaneciendo en Cristo Jesús. Vamos a ver, aquí hay una palabra que nos gusta mucho, pero ¿la vives? ¿O la vivimos? ¿Tenemos la fe para vivirla? Vamos pues ahí a Isaías 43, 1 y 2. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Aquí nos está dando una palabra que no debemos tener temor, porque somos redimidos, somos comprados por la sangre de Jesucristo y por la fe en el nombre de Cristo Jesús. Hemos sido comprados, somos suyos, y somos suyos. El Señor nos tiene que proteger de todo esto que está aconteciendo, que está sacudiendo y conmoviendo la tierra, y va a conmover los cielos y la tierra, pero nosotros estaremos firmes. Este es el tiempo de que promesas como esta: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú del Señor. ¿Crees que eres del Señor? Yo soy del Señor. Yo creo que Él me redimió, Él me compró a precio de su vida y a precio de su sangre. Él me sacó del mercado de esclavos y me ha hecho libre y me ha soltado, y Él me ha puesto nombre. Yo soy suyo, yo soy suyo, yo soy suyo, y tú eres suyo. Y si eres suyo, el Señor va a defender lo suyo, va a guardar lo suyo. Es que ahí es el momento en que tenemos que saber que estamos en esa seguridad, en esa certidumbre, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino permanece para siempre. Así es que esa es la palabra del Señor. ¿Crees la palabra del Señor? ¿Crees el Evangelio, verdad? Eso es lo que estaba mostrándoles a Jesucristo a ellos, y ustedes están sacudidos. Nos sacude, nos da temor, nos da miedo todo lo que está pasando, pero hoy vamos a echar fuera ese temor, ese miedo a las cosas que están aconteciendo, sean naturales, sean materiales, sean manifiestas en esta tierra, sean morales, sean espirituales. Mientras nosotros estemos en la obediencia a la palabra de Dios y creyendo la palabra de Dios, leamos Isaías 43, 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. ¿Crees esto? No está nada fácil. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oh, somos un pueblo, somos hijos, somos discípulos que hemos sido llamados, hemos sido elegidos, y el Señor quiere mostrarnos que Él va a ser como nuestro Redentor, que Él va a ser como nuestro Señor, como nuestro Dios. Aquellos que somos de veras, ¿crees la palabra del Señor? En donde dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. Eres un ungido de Dios. Oh,
porque dice que Él nos guarda como a la niña de sus ojos. Oh Señor, muestra tu maravillosa misericordia a todos los que se refugian a tu diestra, ¿sí? Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, porque yo soy tu discípulo, porque yo soy redimido de ti. Tengo nombre, ha sido comprado por ti en el precio de tu sangre y de tu vida. Gracias, Señor Jesucristo. De esta manera nosotros tenemos que aumentar y consolidar nuestra fe en Jesucristo y en las obras de Dios. Sí, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Ustedes se dicen mis discípulos, pero yo estoy buscando una generación de discípulos llenos de fe y libres de temor y de miedo a lo que suceda circunstancialmente, a lo que suceda en tu escenario, en tu ambiente. En un momento dado te puedes impactar. No dejes que tus sentidos derroten, achiquen tu fe. No dejes que tus sentidos metan esa duda. No dejes que tus sentidos hagan que tu fe sea disminuida en cantidad, sino que tu fe permanezca y tengas la suficiente fe. Hoy lo que Dios está buscando es discípulos firmes en su fe. Vamos a seguir aquí adelante. Ahora vamos a darle otro enfoque a lo que venimos leyendo. Vamos a Mateo 8, 28 y 29. Y dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y vamos a leer el 33 y 34, que es la historia de estos 2 endemoniados de Gadara. Y dice ahí, y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que habían pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Aquí nos narran lo que hizo Jesús, el diálogo que sostuvo con los demonios que poseían a estos 2 endemoniados de Gadara. La situación de la manifestación de su autoridad y de su poder sobre el reino de las tinieblas y sobre el reino de Satanás, y echando fuera demonios. La actitud que tomaron aquellos que lo vieron y lo escucharon, y la final decisión que tuvieron de decirle que se fuera, ¿verdad?, de sus contornos. Qué condición tan tremenda. Sí, el Señor Jesucristo tiene en esta hora que nosotros estemos libres de temor y miedo, porque se va a multiplicar esto a aquellos que son endemoniados, sí, y estar parada nuestra confianza y nuestra fe, y no variarse en la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús y en el poder que tenemos en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, para poderlos echarlos, y que no tomemos la actitud, porque hoy la iglesia de Jesucristo no soporta esto. Hoy, si esto aconteciera en una congregación local, sucedería lo mismo. ¿Sabe qué? Váyase de aquí con esta clase de manifestaciones, y ¿sabe qué? No lo queremos aquí, aléjese de nosotros, porque pues sabemos que esto hizo Jesús, pero no queremos que el Señor Jesucristo lo haga en nuestra iglesia local. No queremos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra iglesia local. ¿Sabe qué? Aléjese, váyase de nuestros contornos. Sí, qué bueno que usted puede echar fuera demonios como discípulo de Jesucristo. Qué bueno que tenga usted autoridad en el nombre de Jesucristo. Pero si lo llegamos a necesitar, pues lo llamaremos. Por ahora, aléjese de nosotros. Y ¿sabe qué? La iglesia, pues es un centro de diversión, es un centro donde no debe de haber la manifestación de la autoridad de Cristo. Aquí no tenemos esa fe. Aquí no tenemos ese poder, y usted quiere manifestar una fe y un poder al que no estamos acostumbrados, y queremos que usted se vaya. Estos de Gadara violaban en ese tiempo la palabra de Dios, porque el cerdo en ese momento se consideraba un animal inmundo.
¿Qué hacían estos gadarenos? Criando y teniendo crianza de cerdos que eran considerados animales inmundos, y eran muchos, era ahí un hato. Qué tremenda desobediencia había, qué tremenda olla era la desobediencia de la palabra de Dios y de estas situaciones, porque estos desobedecían por criar cerdos, y el Señor tuvo que romper con esa desobediencia, mandando a los demonios a los cerdos, y estos yendo a caer despeñados ahí en el mar. Sí, pero hoy nosotros vemos cómo desprecian el poder y la autoridad de Cristo, y no quieren que estas cosas sucedan en las iglesias, cuando este mundo está lleno de personas que hoy llaman, que están sufriendo neurosis, que están sufriendo psicosis, que están sufriendo paranoia, que están sufriendo esquizofrenia, algunos muy avanzada, y se está tomando soluciones de hombre. Yo no digo que no haya alguna bondad y algún acto de misericordia y compasión, pero no, es como la Escritura nos narra. Nosotros, los verdaderos discípulos del Señor, no tenemos temor y miedo a que los enemigos de nuestra alma, que son los demonios, vengan y que se manifiesten a nosotros. Nosotros creemos y queremos tener una fe fincada en el nombre de Jesucristo, y tenemos autoridad no sobre el reino de la naturaleza, sino sobre el reino de Satanás, sobre el reino de los demonios, para echar fuera demonios. Y si de esta manera no somos aceptados aún en la sociedad cristiana, de los que se dicen entre comillas y entre paréntesis discípulos de Jesucristo, entonces estaremos nosotros haciéndolo con aquellos que quieran tener esta clase de fe. Pero nuestra fe es una fe, como dijimos en la vez anterior, nosotros tenemos una lucha personal, y aún viene a haber opresión a veces en nuestra vida de carácter espiritual y de demonios para tratar de impedirnos, y viene también a nosotros experiencias en nuestro mundo y en esta carne, y nosotros tenemos que vencer por la fe en el nombre de Jesucristo al reino de las tinieblas, a nuestra carne, a este mundo. Dios quiere gente de fe, y no con poca fe, sino que tenga abundancia de fe, y es lo que estaba haciendo, y que nosotros podamos aceptar esta autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo, y este poder que nos es dado en el Espíritu Santo para echarlos. Hoy esto a veces se considera como algo histórico. ¿Es histórico el Evangelio de Cristo? ¿Es histórica su palabra? ¿No se va a aplicar el día de hoy? No es así. Hoy nosotros tenemos que tener esta victoria en el nombre de Jesucristo sobre el reino de las tinieblas y sobre nuestros miedos a estas cosas, y tener que ver que esto en un momento dado, con el avance de la maldad y de las manifestaciones demoníacas que se están dando por todos lados, y que hoy llaman que son enfermedades mentales, tengamos nosotros la autoridad en el nombre de Jesucristo para libertar a esta clase de personas, y tengamos el poder del Espíritu Santo. Pero esto no vendrá si nuestra fe es poca. Si como discípulos de Dios aceptamos ciertas cosas y otras no las aceptamos, y si ciertas cosas aceptamos porque no podemos negar esta palabra, las consideramos históricas y no un presente actual, estamos equivocados totalmente, y el Señor tendrá que tratar con nosotros. Vamos a seguir mirando algunas palabras muy importantes. Yo estaba diciendo que nosotros no debemos tener ningún temor ni miedo a las manifestaciones de situaciones, circunstancias que se están dando en esta tierra de cualquier naturaleza. La seguridad del discípulo verdadero está en creer, en confiar y tener fe en la palabra enseñada y revelada por el Espíritu de Cristo a todos sus verdaderos discípulos, hoy llamados cristianos. ¿Quiénes son esos cristianos? Tú y yo. Ahora vamos a ver 7 cosas que nos pueden suceder en esta tierra y que están narradas, porque están pasando cosas en esta tierra, y esto no es excepción y no tiene que ver
con gente que no tiene una relación con Dios, y con gente que no sirve al Dios vivo, y con gente que no es gente de fe, porque estas cosas llegaron a suceder a Jacob, a Isaac, a Abraham, a Job, a todos estos, y a David, y estas cosas nos pueden suceder a nosotros. Y qué bueno que estudiamos Eclesiastés cuando vimos que todas estas cosas suceden al bueno, al malo, al pecador, al impío, al que anda en obediencia, al justo. Todo esto sucede y no escapamos a ello. Vamos a Romanos, y hay una predicación por ahí que explica más ampliamente todo esto cuando hablamos de aquellos mensajes de los 7, y vamos a Romanos 8, 35 al 37, y lo vamos a leer y vamos hasta allá. Y aquí hay 7 cosas que nos pueden suceder en esta tierra. Y dice la Escritura de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Contémoslos. Y hace una pregunta: tribulación 1, angustia 2, persecución 3, hambre 4, desnudez 5, peligro 6 o espada. 7 cosas que nos pueden suceder en esta tierra. ¿Sí? ¿Le sucedieron a Pablo estas cosas? Le sucedieron a los cristianos que tenían fe, a Pedro, a Juan, a todos los apóstoles y a todos los discípulos. Le sucedieron. Y, amado hermano, pueden suceder. Dios puede probar nuestra fe. Dios puede mirar si tenemos una fe escasa, si poca es nuestra fe. Y hoy es tiempo de decirle al Señor: auméntame la fe. Y si me das cantidad de fe, Señor, que no mengüe, que no se haga escasa, que tenga yo abundancia de fe. En esta hora vemos que estas cosas nos pueden suceder. ¿Hay tribulación en estos días? Claro que lo hay. ¿Hay angustia en estos días? Claro que la hay. ¿Hay persecución? Si quizá no haya una persecución de carácter físico o de carácter punitivo, pero sí hay una persecución espiritual, sí hay una persecución moral, y la gente hoy no está de acuerdo con la palabra de verdad, ni con la sana doctrina, ni con vivir bajo los principios y valores cristianos. Son totalmente contrarios. Hay angustia por ello, hay persecución por ello. Claro que lo hay. Hoy se dice que respetemos tantas inmoralidades y que respetemos la manera de vivir y de ser de las personas, que está totalmente contrario a la palabra de Dios. Pero entonces ellos dejan de ser perseguidos y tienen que ser aceptados, y dice que no debemos hacer discriminación, pero entonces venimos a ser discriminados, venimos a ser desechados. Aquellos que queremos vivir bajo los principios y valores de la palabra predicada de Cristo, del evangelio dado por el Señor Jesucristo, del evangelio del reino, y de vivir bajo la palabra de verdad, y de vivir bajo una sana doctrina, haciendo a un lado todas estas inmoralidades y todas estas cosas mentirosas que el hombre aún en sus leyes ha aceptado. Entonces produce en nosotros una persecución, porque ahora los perseguidos somos los verdaderos discípulos de Jesucristo. Hambre, ¿cuánto no hemos llegado a eso? Pero el Señor nos advierte que pudiera venir toda esta situación a causa de toda la reducción que está viniendo a los recursos, a los ingresos, y que está trayendo sobre nosotros una reducción, y que en un momento dado pudiera traer un empobrecimiento. Hoy tenemos que tener la fe para que el Señor sea el que nos sustente, el que nos salte y el que nos dé, para que nosotros no pasemos. Por eso es que hace poco estuvimos hablando de Mateo 6, ¿verdad? Esas 3 cosas que dan afán: el comer, el beber, el vestir y el tener. Yo agregaría un lugar donde habitar. Que el Señor sea nuestro sustentador. Bendito sea el nombre del Señor. Desnudez, pues esto ya sería para que se cumpliese, ¿verdad?, aquel pasaje de Mateo 6, ¿verdad?, que no tengamos ni para el vestido. Pero esto el Señor nos está diciendo que puede hacer. Peligros, pues hoy vivimos en una ciudad llena, y en una nación, en municipios llenos de peligro, y tenemos que salir en las manos del Señor para que nos libre del mal y del malo, del violento y del perverso.
Gracias, Señor. Espada. Bueno, pues gracias a Dios todavía no tenemos una guerra con otra nación, pero sí hay una guerra intestina de violencia muy grande en ciertas ciudades, en ciertos pueblos que parecieran tan pacíficos. Hay espada y hay derramamiento de sangre. 7 cosas tremendas. Ahora vamos a ver algunas cosas radicales que tienen que ver con cosas corporales, espirituales, del tiempo presente, el futuro, en el cronos del hombro, de cualquier plano dimensional, de cualquier otra cosa creada. Y ahí está mismo. Bueno, antes de continuar con ello, vamos a ver que, porque no queremos que nosotros perdamos el piso y entre la duda y entre la consternación y entre el temor, porque estamos hablando que los verdaderos discípulos del Señor no debemos de andar en temor, ningún miedo, ninguna fobia. Vamos a Primera de Pedro y luego regresamos allá a Romanos para completar. Me estaba yo saltando eso por la emoción de predicar. Primera de Pedro 3:14, y dice la Escritura: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Oh, hay turbación. No debemos, en nosotros venga la turbación, nos roba la fe, nos la achica, nos la hace escasa, o viene sobre nosotros la duda. No dejemos que haya turbación, porque eso es confusión, eso es desestabilización. Tenemos que tener una certidumbre, tenemos que tener una plena seguridad. Vamos a leer allá Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, ya lo hemos leído, pero le vamos a dar otras aplicaciones a esta palabra para que usted y yo aprendamos a fortalecernos, porque la fuente de la fe es la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, Hebreos 13, y dice la Escritura 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Oh, el Señor nos ha aprobado y ha habido reducción y estamos contentos con lo que tenemos. Sí, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esto dijo el Señor. Confíe en la palabra del Señor, tenga fe, créale al Señor, crea su palabra de tal manera que su fe no mengue, que no se turbe, que no haya duda, que no se sacuda usted, que no sienta amenaza. No te desampararé ni te dejaré. Somos verdaderos discípulos del Señor. Y dice, de manera que podemos decir confiadamente, tú puedes decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo hemos aplicado de una manera y de otra manera este versículo. Ahora vamos a continuar mirando esas 10 cosas radicales. Regresamos allá a Romanos, al capítulo 8, versículos 38 y 39, y dice: por lo cual estoy seguro. Fíjate bien, ¿estás seguro? Yo sí estoy seguro. ¿Estás en certidumbre? Sí, yo estoy en la certidumbre de la fe en Cristo Jesús. No me va a venir el temor, a sacudir, ni el miedo de las cosas que acontecen en esta tierra, en el sentido terrenal, corporal, en las cosas que vienen por el transcurso del tiempo, en el futuro, en el presente. No me van a sacudir las cosas espirituales ni morales. Vamos a leer aquí: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, cosas muy radicales, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el evangelio del Señor, y estamos viendo aquí muy claramente que el Señor nos dice que no tengas miedo de ciertas cosas corporales, oh amado hermano, ni de la muerte. Es claro que todos vamos a experimentar este evento de la muerte, porque dice la Escritura
que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. En Hebreos capítulo 9 versículo 27, no vamos a escapar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Nadie va a escapar de la muerte física. Quienes predican que Cristo nos ha librado de la muerte física es toda una doctrina de error. Él solo nos ha librado de la muerte espiritual y nos ha dado vida eterna. Cuando el Señor habla de vida eterna, no de la prolongación de la vida física y corporal en esta tierra. No tenemos que tener temor a la muerte, es solo un paso para que alcancemos la vida eterna. Hoy hay muchos hermanos que a causa de esta pandemia han partido. Ellos ya están mejor, si han creído en el Señor, ya han pasado a mejor vida, han pasado a la vida eterna. Ahora viven en el Kairos de Dios, ahora viven en la eternidad, como el Señor ha dispuesto que hay en los corazones. Y si han creído en Jesucristo, ellos tienen la vida. Esto lo vamos a estar viendo y vamos a quedar claro. Y también, ¿verdad? Nosotros aquí vemos que cosas espirituales, ángeles, principados, potestades, sean ángeles aún aparentemente de luz, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, pero es un obrero fraudulento, es un engañador y hace trampa. Ni principados ni potestades, y es decir, cosas espirituales nos deben de sacudir. No nos deben de sacudir de ninguna manera, ninguna manifestación de ese tipo, ni sus maquinaciones, ni sus asechanzas, ni sus sueños, ni su voz. No nos debe de sacudir, nada de esto no nos debe de turbar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura de esa manera, ni siquiera tampoco, ¿verdad?, lo presente, ni lo porvenir, ni el presente, ni el futuro, porque dice, se está complicando las cosas en este presente. ¿Cómo va a ser el futuro? Nosotros tenemos que tener fe de que el Señor se va a encargar de nuestro presente y de nuestro futuro. Él tiene control del todo, ni lo alto, ni lo profundo, diversas dimensiones, nada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos esa seguridad. Por eso el 38 dice, por lo cual estoy seguro, estoy yo seguro, tú estás seguro. Vamos a ver con respecto para confirmar eso de la muerte, porque es un asunto radical. Y finalmente algunos cristianos tienen temor a la muerte cuando debiera de ser solo una experiencia, un paso para encontrarnos con el Señor. Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros no tenemos temor de la muerte, ya no estamos sujetos a servidumbre, estamos totalmente libres, estamos seguros de que el Señor se va a hacer cargo en el día de nuestra muerte corporal, porque ya tenemos la vida eterna. ¿Dónde está que Él tiene esa autoridad? Vamos allá a Apocalipsis, al capítulo 1, versículos 17 y 18, y dice la Escritura, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, mire lo que le dijo a Juan apóstol allí en Patmos, en la isla de Patmos, no temas. Vuelvo a repetir, le dijo Jesús, no temas. ¿Qué le dijo Jesús? No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto. Le está hablando, soy el resucitado. Tu fe es plena. Si yo resucité, soy el primogénito de los muertos, y hubo primicias en mi resurrección, yo le presenté una gavilla, por eso resucitaron. Muchos muertos fueron sacados de los sepulcros allí en Jerusalén. El que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él vive, es un Cristo resucitado. Si Él es el primogénito de los muertos, si Él hizo primicias, yo tengo una fe muy grande y quiero que mi fe se aumente, que sea en cantidad y abundante, porque si Él resucitó, yo también voy a resucitar. Yo tengo que creer ello. Y si Él venció a la muerte,
yo voy a vencer a las muertes. Segunda, la muerte eterna, no va a venir sobre mí esa muerte eterna. Y dice Jesucristo, yo tengo las llaves, tengo la autoridad de la muerte y del Hades, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver qué otra cosa no tenemos que tener temor, porque hay ese temor. No tenemos temor a la condenación, y entonces confirmando y viniendo, extendiendo a la segunda muerte, la muerte eterna. Nuestra fe, el creer en Jesús, nos hace discípulos verdaderos y nos libra de la condenación. Tú ya estás libre de condenación. Vamos ahí a ver, ya no hay condenación. Esto no te da una licencia para que tú estés pecando abiertamente. Esto no te está autorizando, ni podemos estar de acuerdo que en un momento dado, aún si eres salvo, puedas vivir y comportarte como a ti se te venga en gana. No es posible esa conducta, y de esta manera tú te descalificas. No es Dios el que te descalifica para la salvación y la vida eterna. Juan 3, 18 y 19, el que en él cree no es condenado. Es cuestión de fe. Tú crees, tú tienes fe, no eres condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es cuestión de fe, y si no crees ya has sido condenado. Esto es muy radical, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Jesucristo. Jesús. Tú eres discípulo de Jesús, ya no hay condenado, porque no hay condenación, porque tú has creído en él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús es la luz del mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No hay condenación. Yo tengo la vida eterna, tengo esa seguridad, tengo esa fe, pero el que rechaza, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Claramente, todas estas cosas, tenemos confianza en el día del juicio. No hay temor de nosotros de experimentar la muerte eterna. Tenemos la seguridad de una vida eterna como discípulos del Señor Jesucristo. Vamos allá para seguir ahora en las cartas que escribió nuestro hermano Juan. Primera de Juan, vamos hasta allá, capítulo 4, versículos 17 y 18. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto no se refiere de ninguna manera a perder, y ahorita lo vamos a ver cuál es el único temor que debe permanecer, es al temor de Dios. Se está refiriendo a que en nosotros no hay condenación y no hay segunda muerte. Hay una plena seguridad de vida eterna como discípulos de Jesús. Primera de Juan 5, 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tienes a Jesús en tu corazón, eres discípulo, has creído en Él, tienes el testimonio dentro de ti mismo. Allí está, en tu interior, en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esta es nuestra seguridad, este es el testimonio. No tenemos que temer, porque el amor de Dios está en nosotros, manifestado en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es radical. Si eres discípulo de Jesucristo, si eres un verdadero discípulo, tienes al Hijo y tienes la vida. Si no tienes al Hijo, no tienes una relación con Él, no eres discípulo, eres un mentiroso, estás muerto, como le dijo aquel discípulo: deja que entregar a mi Padre. Y él le dijo: que los muertos entreguen a sus muertos. Jesús sabía que no había aceptado a Jesucristo y que Jesús no vivía en su interior. Él estaba muerto. El que no tiene a Jesucristo, el que no ha experimentado recibir a Jesucristo, el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios y que es su Salvador, Señor y Dios, no tiene la vida, no tiene la vida eterna. La vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El
que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y dice, ¿verdad? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Yo creo en el nombre del Hijo de Dios y su nombre es Jesucristo. Yo soy discípulo de Jesús, tú también. Entonces somos verdaderos discípulos de Jesús, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es cuestión de fe, es cuestión de fe. ¿Sí? El único temor que debe permanecer en el verdadero discípulo del Señor Jesús es el temor de Dios, que tiene tres caras o aspectos: tener temor a su presencia o a su persona, tener temor a su nombre, tener temor a su palabra. Esto es importantísimo en cada uno de nosotros, que nosotros sepamos que si hay un temor que debe permanecer en nosotros, y lo estoy explicando claramente en cada uno de los versículos que yo le voy a dar a usted. Vamos a ir a Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13, para que la propia palabra se explique. Estas tres caras o tres aspectos del temor de Dios es tener temor a su presencia, a su persona, es tener temor a su nombre y tener temor a su palabra. Vamos pues hasta allá a Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Y vamos a leer qué dice la Escritura. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Hoy hay muchos conspiracionistas, tengamos cuidado en ello. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Que a veces nos meten conspiraciones y dicen que son cosas que hacen hombres y grupos de hombres. ¿Sí? No temas lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Vamos a ver a quién le tenemos que tener temor y miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. De tal manera que quede bien claro. Vamos al Salmo 119, 120. Y aquí aprendemos en este Salmo acróstico del alefato en el 120. Y dice la Escritura: mi carne se ha estremecido por temor de ti. Temor a Dios y temor de Dios, y de tus juicios tengo miedo. Porque estamos viendo los juicios de Dios, estamos viendo la mano de Dios. A veces echamos culpa y decimos que son conspiraciones de hombres, organizaciones de hombres, pero estamos viendo que todo esto Dios lo tiene en control y que son juicios de Dios. De sus juicios tengo miedo. Tener temor a su presencia, a su persona, a su nombre, a su palabra. Vamos allá a Apocalipsis para que veamos que todo esto está acerca del temor de Dios dado en las Escrituras. Vamos hasta Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7, y ya estamos ahí mirando la palabra del Señor de esta manera. Y dice ahí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Vea, está hablando de la buena nueva eterna, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: mire, temed a Dios, esto no se ha quitado, permanece, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Oh, sí, que tengamos claros que hay que tener miedo a los juicios del Señor y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a Apocalipsis 15, 3 y 4. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Se refiere a Jesucristo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Temor al Señor, temor a su nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vamos allá a Malaquías, la palabra de Dios se está predicando aquí, y vamos ahora hasta Malaquías capítulo 3, versículos 16 y el 4:2. Ahí está la palabra del Señor tremenda, y dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro
libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Teme a Jehová, piensa en su nombre. Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Oh, temamos el nombre del Señor y gocémonos en ello. Y finalmente vamos a hablar de la palabra de Dios. Habacuc capítulo 3 versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Es que la palabra de Dios siempre se cumple. El temor, entonces concluiríamos, el único temor en que debe vivir un discípulo verdadero del Señor es el temor a Dios, a su presencia, es el temor a su nombre y a su palabra. El temor fortalece tu fe y tu confianza en Jesucristo como Señor y Dios. Te hace su verdadero discípulo, ya que te lleva natural y voluntariamente a someterte a Dios, a sujetarse a su autoridad y a sujetarse a su palabra y a su voluntad. Te vuelve obediente. Vamos allá a Efesios 5:21, muy conocido de ustedes y que hoy vamos nosotros a citarlo para dejar comprobado este pensamiento, y aún habría más cosas que podríamos nosotros traer, pero con esto es suficiente. Vamos a ver Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien, vamos a dejar ahí esa palabra y te vuelve obediente esa palabra. Jesús desea ver fe en sus verdaderos discípulos. Vamos a dejar ese pasaje y vamos a entrar a avanzar un poquito en este pasaje de Mateo. Ahora vamos a Mateo capítulo 9 versículos 2 y 7, y la idea aquí es que Jesús desea ver tu fe, desea ver tu fe y ver la fe en los verdaderos discípulos y su acción. Entonces, como intercesores, pararse en la brecha por terceros en tres necesidades básicas: el perdón de los pecados, la sanidad y la salvación. Vamos a Mateo capítulo 9 versículos 2 al 7. Estamos aprendiendo de las enseñanzas directas de Jesús, y dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa. Sí, una fe firme que sabe y declara que Jesús tiene potestad, tiene autoridad para perdonar todo pecado, para limpiarlo, para quitarlo, para que entonces toda enfermedad y dolencia o imposibilidad sea anulada como consecuencia del pecado. Aquí lo que nos está diciendo es que la fe de ellos era una fe intercesora. Esto es muy importante. Allá en Santiago capítulo 5 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Sí, dice ahí, ¿verdad? Que oremos unos por otros para ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí estaba mirando que estos hombres estaban orando por ellos, se pararon en la brecha, fueron intercesores, hicieron declaración de fe, rogaron por el perdón de los pecados, por la limpieza de sus pecados, por la limpieza de sus maldades, por la limpieza en su cuerpo,
y por la sanidad, y entonces se operó la sanidad y el milagro, y por la salvación de para que fuera salvo. Eso es lo que estaban haciendo, y el Señor se agradó de ello. Una fe firme que sabe y declara que Jesús tiene potestad para perdonar todo pecado, limpiarlo, quitarlo, para que entonces toda enfermedad, dolencia o imposibilidad sea anulada como consecuencia del pecado. Sí, esto nos está hablando de que la mayoría de las enfermedades vienen a causa del pecado. Dios está tratando con nosotros, viene a nosotros alguna enfermedad o dolencia porque Dios está tratando con nosotros. Veamos que dice Romanos 3:24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí vemos la obra justificadora, redentora. Aquí vemos la obra propiciatoria, es decir, que el Señor se puso en nuestro lugar, y vemos que esa propiciación trajo en nosotros la quita y el perdón de pecados, y de esta manera nosotros venimos a ser libres, porque el evangelio del Señor es completo. A este paralítico el Señor le limpió de sus pecados, el Señor le perdonó sus pecados, el Señor le sanó y le salvó. Veamos allá a Lucas para comprobar todo esto, que el evangelio es para perdón de pecados, para quita de pecados. No retenemos los pecados, son quitados. Gracias al Señor. Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo, y son palabras de Jesús, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es decir, tengan fe en un Cristo que venció a la muerte, en un Cristo que murió literalmente, que fue sepultado, que murió, que resucitó al tercer día y que está a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Sí, y resucitó a lo de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento. Lo que estaban diciéndole al paralítico, mira, es tiempo de arrepentimiento y el perdón de pecados. Le fueron perdonados sus pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De esta manera el Señor está obrando en perdón de pecados. Vamos allá a Hebreos 9:26 para que usted le quede bien claro esto hasta el versículo 28, y dice, de otra manera le hubiera sido necesario, está hablando de Jesús, padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Cristo se presentó por el sacrificio de sí mismo. Él entregó su vida y su cuerpo y su sangre. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. El Señor perdona nuestros pecados, no los cubre, los quita, los borra. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, porque el Señor los borra, los quita totalmente. No solo los cubre y los aleja, sino los quita totalmente, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. A eso sí no nos lo vamos a quitar, porque es claro lo que dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Señor nos libra de la muerte segunda, de la muerte espiritual, de la condenación, como ya dijimos, pero no vamos a dejar de pagar nuestros pecados en nuestro cuerpo a través de la muerte física. Esto es una sentencia desde el Génesis, cuando el Señor le dijo al hombre, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. La muerte física apareció, y es claro ahí en Romanos que la muerte entró por un hombre, por la desobediencia de un hombre, Adán, pero la vida eterna entró por la obediencia del Hijo de Dios, Jesucristo. Así es que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Gracias, Él ha llevado mis pecados, esa es mi fe, y aparecerá
volverá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está que este paralítico le fueron perdonados sus pecados, le fueron limpiados sus pecados, le fueron quitados sus pecados. Él fue sanado, vino el milagro y ahora el Señor está trayendo esa salvación. Bendito sea el nombre del Señor, sí, para que entonces toda enfermedad y dolencia y imposibilidad sea anulada como consecuencia del pecado. Hebreos 10, 17 y 18, y dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya el Señor los ha quitado, los ha borrado y no tiene memoria de ellos. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tres cosas que los verdaderos discípulos de Jesucristo declaramos: Él limpia, Él sana y Él salva. Él limpia de pecado, Él limpia la culpa, Él limpia la pena y el castigo. Entonces salva y sana, o sana y salva. Que caro sale desobedecer a Dios y su palabra y dejarlo. Volvamos a Él. Vamos allá a Jeremías para ver este concepto. Capítulo 17, versículos 13 al 18. Y vamos hasta allá. Este pasaje también le hemos dado diversas aplicaciones. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, es decir, muerte, muerte física y muerte espiritual, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, ahí está, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? El poder de la palabra del Señor, el poder limpiador de su sangre, el poder limpiador de su palabra, como vimos allí en Juan 15:3, el poder purificador de su espíritu. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Gracias, Señor. Tú eres nuestro refugio a los que tenemos fe, a los que somos verdaderos discípulos tuyos, discípulos de Jesús. No seas espanto para nosotros. Eres nuestro refugio en el día malo. Avergüéncese los que me persiguen, no me avergüence yo. Asómbrese ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. ¡Qué palabra! Conclusión: seamos verdaderos discípulos de Jesús, no al miedo, no al temor, no a la turbación, no a la duda, sí a la fe en Él. Esta es nuestra gran seguridad, nuestra fe. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe para que nos acerquemos y nos declaremos discípulos de Jesús, teniendo abundancia de fe, en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, gracias por esta palabra que tú has traído. Es una palabra de reflexión, es una palabra de exhortación y de amonestación, para que revisemos cómo se encuentra nuestra relación contigo, Señor Jesucristo. Para que revisemos si no hemos decaído y entrado en temor y miedo por las situaciones que se manifiestan en esta tierra. Muchas materiales, muchas sociales, muchas naturales, muchas morales, muchas espirituales, circunstanciales, cosas que suceden en nuestro escenario y en el diario caminar de nuestra vida, en el ambiente en que nos movemos, pero que todo esto no traiga sobre nosotros duda, ni turbación, ni consternación, ni traiga sobre nosotros el que sea nuestra fe robada, el que sea nuestra fe minimizada o achicada. No
ha dejado a tu pueblo de tener fe en ti, pero es tan poca la fe que nos turba, Señor, muchas situaciones, que nos impide muchas situaciones. Hoy que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Hoy que pongamos nuestros ojos en la palabra de poder que según Hebreos capítulo 1, versículo 3, estamos nosotros siendo sostenidos por ellos, por la palabra de su poder. Hoy, Señor, bendito seas por ello, alabado seas, glorificado seas, porque nos sostienes por tu Espíritu Santo y porque ese Espíritu Santo manifiesta el poder de Dios y nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Aumenta nuestra fe. Danos, Señor, en esta hora abundancia de fe. Danos cantidad de fe que no mengue, Señor. Danos, Señor, todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. En el poder de tu Espíritu Santo te lo pedimos. En la potencia, Señor, que nos da tu gloria. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad en esta hora de tener temor a Dios, de tener temor a su nombre y a su palabra. Ese es el único temor que permanece en nosotros. Pero el temor de Dios trae, Señor, abundancia de vida. Está escrito en los proverbios, porque riquezas, honra y vida es la recompensa de la humildad y del temor de Jehová, porque el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, porque el temor de Jehová es manantial de vida. Oh Señor, gracias, porque nada falta a los que le temen, según el Salmo 34. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, porque bienaventurado es el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Gracias, Señor, por ese temor que estás trayendo en nosotros. Gracias, Señor, porque ese temor fortalece nuestra fe, nos da seguridad, porque no vamos a temer a las conspiraciones del hombre, a los que ellos llaman conspiración, porque no vamos a temer a lo que dice el hombre, porque no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar, porque tú eres nuestro ayudador, Señor. Muchas gracias. Confirma en nosotros ser verdaderos discípulos de Jesús. Ahora, mirando que somos verdaderos discípulos de Jesús, en el nombre de Jesucristo venimos para que tú, Señor, sanes toda enfermedad y sanes toda dolencia y todo achaque, y venga, seas ese Dios que hace milagros y prodigios y señales. Nos acordamos de tus maravillas y de tus prodigios y de tus milagros, y acordamos que tú, Jesús Nazareno, fuiste aprobado por Dios, haciendo entre nosotros milagros y prodigios y señales, los cuales seguimos anhelando, trayendo sobre nosotros liberación en nuestra vida. Gracias, Señor, por ello, porque tú has perdonado nuestros pecados que han traído sobre nosotros consecuencia muchas veces de enfermedad y otro tipo de juicios en nosotros, pero que ahora tú perdonas nuestras iniquidades y borras nuestros pecados, nos limpias en tu sangre, nos limpias con tu palabra, Señor, y vienes y nos purificas con el fuego de tu Espíritu. Y por amor a tu nombre haces esta obra, y amamos tu nombre, Señor Jesucristo, y vienes, Señor, y nos limpias de plagas y de enfermedades, y nos limpias, Señor, en esta hora de virus, de bacterias, de contagios, y nos limpias, Señor, de toda clase de enfermedad terminal, Señor, y nos limpias nuestras células, y nos limpias nuestra carne, y nos limpias nuestro cuerpo, y de esta manera venimos a ser limpiados y venimos a ser sanados y venimos a ser salvados para alcanzar vida eterna, salvados para alcanzar la sanidad en nuestro cuerpo y las fuerzas en nuestro cuerpo, salvados, Señor, para alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Somos salvados, Señor, por ti, porque en tus alas traerás salvación
salvación, Hijo de Dios Jesucristo. Bendito seas por todos los siglos. Por eso tememos tu nombre, por eso tenemos tu nombre y por eso ponemos nuestros ojos en ti, Jesucristo. Tú eres el autor y consumador de la fe. Por la fe en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, tú nos has sanado, pero tú también nos has librado. No tenemos temor, Señor, de enfrentar el reino de las tinieblas. Tenemos poder y autoridad, poder en el Espíritu Santo y autoridad en tu nombre, y en el nombre de Jesucristo venimos, Señor, para quebrantar el reino de las tinieblas y para romper en nosotros todo opresión que el enemigo quiera venir, porque está escrito como Dios ungió con Espíritu Santo y poder, y como tú haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Oh Señor, gracias, porque tú vas a testificar, Dios, con nosotros, con señales, con prodigios y milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según sea tu voluntad, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 4. Creemos tu palabra, creemos que tu palabra es poderosa, creemos que por la palabra podemos echar fuera demonios, y por la fe que tenemos y por creer en el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios, y tú nos vas a dar la victoria y vas a quitar de nosotros toda enfermedad y todo espíritu de mentira y de enfermedad y de síntoma mentiroso y todo espíritu de muerte adelantada, no en el tiempo que tú, Señor, has dispuesto para nosotros, porque tú, Señor, tienes el imperio de la muerte, porque tú tienes las llaves de la muerte, la autoridad de la muerte y del Hades. Tú sabes todas estas cosas, Señor Jesucristo, y tú me dices, no temas, como le dijiste a Juan el evangelista allí en la isla de Palmos. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Gracias, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Gracias, todopoderoso Señor. Echamos fuera demonios, vencemos a principados, a potestades, a gobernadores de tiniebla, huestes de maldad en las regiones celestes. No tenemos temor que seamos separados del amor de Cristo, ni de ángeles, ni de principados, ni de potestades, ni de ninguna cosa creada. Tenemos temor. Tú eres nuestra firmeza, Señor. Tú eres nuestro libertador. Gracias, Señor, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y gracias porque si permanecemos en tu palabra y en ti, tú nos darás, Señor, en esta hora la victoria, y nos librarás de temor aún sobre el reino de las tinieblas. Gracias, Señor, también porque nada nos va a separar de tu amor, y gracias porque sabemos que muchas situaciones y muchas circunstancias van a cambiar en nuestros escenarios y en nuestros ambientes, pero no tenemos temor, porque tú, Señor, no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar, porque tú eres Dios, nuestro ayudador. Tú, Jesucristo, eres nuestro ayudador. Tu Espíritu Santo eres nuestro ayudador, nuestro consolador. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre, ni lo que pueda traer los cambios en la economía, en los cambios sociales, Señor, ni el desprecio, Señor, a causa del conocimiento del evangelio de verdad, de la palabra de verdad, y de ser declarados verdaderos discípulos de Jesucristo. Gracias, Señor, por todo ello. Tenemos paz, tenemos tranquilidad, sabemos en quién hemos confiado, sabemos que tú tienes control de todo y que no nos vas a dejar. Gracias, Señor, porque nos dices, y esa es tu palabra y la vas a cumplir, porque tú cumples tu palabra siempre. Oh, Señor, que no estemos afanosos por nada, ni por lo que hemos de comer, ni por lo que hemos de beber, ni por lo que hemos de vestir. Tú no vas a dejar que haya en nosotros desnudez. Tú no vas a dejar que en nosotros venga vergüenza. Avergüéncense ellos y no nosotros, asómbrense ellos y no nosotros. Venga quebrantamiento y doble quebrantamiento, no sobre nosotros. Nosotros somos tus hijos, verdaderos discípulos. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias por tu nombre, Señor Jesucristo. Bendito seas, porque tú, Señor, estás con nosotros, y porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor,
nuestro protector. Gracias, Señor, porque eres nuestro guardador, porque eres nuestro contendero, nuestra roca alta, nuestro refugio. Gracias porque eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor, por todo ello. En el nombre de Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús, declaramos tu palabra firme y nos declaramos con una fe abundante, con cantidad de fe, Señor, sabiendo que tú nos vas a hacer bien, porque eso es lo que tú quieres, hacernos bien, porque todo lo que pedimos al Padre de los cielos, Él lo oye y nos dará buenas cosas y nos dará buenas dádivas, porque en Él no hay ni sombra ni mudanza de variación, porque tú eres bueno, Señor de los cielos, porque para siempre es tu misericordia. Así sea todo esto hecho en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Nos encomendamos a la gracia de Dios. Declaramos que lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. Buscamos al Espíritu de gracia, no lo enfrentaremos. Buscamos al Espíritu que es el Santo al Espíritu Santo que es el Consolador, el que nos ayuda. No lo vamos a resistir, no lo vamos a apagar, no lo vamos a contristar de ninguna manera. Él es nuestro libertador, Él es el Señor, Él es el que reina en nosotros. Espíritu de Cristo, sé con nosotros, guía nuestros pasos para que confirmes que somos hijos de Dios y discípulos verdaderos de Jesucristo. Gracias, en el nombre de Jesús, por el poderoso nombre de Jesucristo declaramos todo esto hecho en la tierra y en el cielo. Amén.